Estamos en un ciclo que se llama Lee tus mensajes de texto. En la primera entrega hablamos de la composición que tiene, hablamos primero de la importancia de un mensaje de texto, que un mensaje de texto tiene 3 características que son que lo envía alguien que conoces, es algo actual y es algo relevante. Y que la Biblia, comparándolo con un mensaje de texto, tiene exactamente esas mismas características. Lo envía alguien que conoces, es actual y es algo relevante. También habíamos hablado que la Biblia está compuesta por 2 grandes pactos, que es en el Antiguo, que Testamento es pacto, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Que la Biblia se escribió durante 1500 años por 46 autores diferentes, que no son libros, sino que son documentos que se interrelacionan unos con otros y que básicamente se trata de la historia de la salvación del hombre o de la redención del hombre. La semana pasada, hace 15 días, Carlos Andrés nos habló de cómo empezar a aproximarnos a la Biblia. Entonces, él nombró 3 cosas que tenemos que tener claras, que es sacar un tiempo, distribuir un tiempo. Nosotros agendamos las cosas que son importantes, entonces agendemos el tiempo para leer la Biblia. El lugar, es muy importante el lugar porque necesitamos un sitio donde podamos tener recogimiento, donde no nos moleste el ruido o las distracciones. Y una parte importantísima es tener un plan de lectura. Él nos habló que para él había funcionado empezar por Proverbios, que Proverbios son 31 capítulos, entonces es un mes, que cada día leas el capítulo que le corresponde al día. Si estamos en el 15, lee el capítulo 15. Si no lo terminaste de leer hoy y mañana es el 16, empieza el 16 sin haber terminado el 15, porque después puedes volverle a dar la vuelta. Esa es la primera aproximación, porque en Proverbios no hay nada extraordinario que de pronto alguien piense que eso es imposible que suceda, como milagros o cosas de esas, sino que es algo que es el diario vivir y te enseña a comportarte frente a las diferentes cosas, dándote mucha sabiduría. Entonces hoy vamos a continuar con la tercera parte de Lee tus mensajes de texto. ¿Qué es un mensaje? Un mensaje es un objeto de comunicación. También primero es un objeto de comunicación, después es un pensamiento expresado, preparado para su transmisión, que lo envía un emisor a un receptor que no está presente. Porque si yo estoy acá, yo no le voy a mandar un mensaje de texto a Estelita, a no ser de que se lo quiera mandar secreto para que nadie se dé cuenta que aquí estamos o urdiendo un plan en contra de alguien que está alrededor de nosotros, estamos diciendo algo que alguien no puede escuchar. Pero un mensaje lo mandas tú a una persona que está lejos. Es una parte fundamental en el intercambio de información. Algo le digo al receptor que el transmisor tiene que decir. Y se transmite. Bueno, esas son las partes. Mira, si nosotros comparamos eso con la Biblia cumple cada uno de esos requisitos. Es una persona que no está presente en este momento, podríamos decirlo así, que es el transmisor y nosotros somos los receptores, que en cualquier época de la vida podemos recibir ese mensaje de texto. ¿Qué contiene un mensaje de texto? Un mensaje de texto contiene unos signos que son codificados. Para nosotros es el alfabeto que va de la A a la Z y que es fácilmente interpretado por la parte que lo recibe y debe de tener un sentido. Si nosotros miramos de esta manera, la Biblia cumple todos los conceptos que describen un mensaje de texto. ¿Cómo ustedes saben qué nombres tiene la Biblia? ¿Ustedes creen que la Biblia solamente se llama Biblia? La Biblia se llama Sagrada Escritura, Ley de la Libertad, Palabra de Vida, el mensaje de Cristo, las Escrituras, la verdad, la palabra de Dios, la palabra de vida, las palabras del Señor. Todos esos son los nombres que se le dan a la Biblia, cada uno de ellos. La Biblia es una palabra en griego que dice biblión,
que quiere decir rollo, papiro o libro. Eso es lo que quiere decir la palabra literal. Rollo, papiro o libro. Ahorita vamos a ver en sí qué es la Biblia. Mire, la Biblia es un mensaje donde te describe los atributos de Dios. Primero dijimos que el propósito de la Biblia es contarnos el plan de redención y de salvación de Dios para el hombre. ¿Qué otras cosas hay en la Biblia? Enseña los atributos y el carácter de Dios. Es omnipotente, omnisciente, bondadoso, fiel, confiable, amoroso, que no es vengativo. Todas esas cosas las encontramos allí. Muestra también la manera que Dios se relacionó, se está relacionando y se relacionará con la humanidad. Nosotros, si leemos el Antiguo Testamento, vemos una manera muy diferente de Dios relacionarse con el hombre a la que hace en el Nuevo Testamento. Es completamente distinta. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios actual. Entonces Dios va de acuerdo a la época. La Biblia o las Escrituras o ese mensaje de texto es germen de vida. Mire lo importante. Nosotros somos católicos. Nosotros creemos en Jesús. Creemos que es el Hijo de Dios. Creemos en la salvación y no hemos leído la Biblia. Y dice que la Biblia, que es la palabra, es el germen de vida. Entonces, ¿cómo vamos a tener esa nueva vida que Jesús nos transmite si nosotros no la hemos obtenido de donde es su fuente? Entonces, la vida es un germen de vida, es el origen de nuestro renacimiento. Recuerden que cuando Nicodemo fue donde Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Él le dijo, ¿qué hago para tener la vida eterna? Y él, ¿qué le dijo? Necesitas nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, necesitamos la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de aquel en el cual tenemos que creer para nacer de nuevo. Entonces, si tú crees sin tener una base sólida, ahí es cuando vienen los vientos fuertes y ¿qué pasa con tu casa? Se va al suelo. Porque resulta que los vientos vienen para todo el mundo. Para todos. Llueve y truena para todos. Porque nosotros hemos visto ahorita en esta temporada de lluvias, los rayos discriminan dónde caen. No. Pero ¿qué pasa? Aquellas personas que están protegidas tienen menos posibilidad de sufrir por un rayo que aquellas que están afuera en la calle. Tal vez con un paraguas, Dios mío bendito. Uno con un paraguas y un rayo, paraguas es un pararrayos, o sea que ahí es muy seguro que caiga un rayo. Entonces, si nosotros queremos que nuestra casa no se derrumbe con el viento, con las tormentas, necesitamos conocer la Biblia. Es germen de vida. Está dotada de poder para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Si nosotros anhelamos hacer la voluntad de Dios y no tenemos de amiga la Biblia, no va a ser posible. Porque allí es donde se nos da el poder para poder ejecutar. David había entendido perfectamente para qué era la Biblia. ¿Y saben cuántos libros tenía David disponibles cuando él estaba? 5 nomás. Eran los primeros, los del Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Solamente tenía eso. Mire lo que dice el Salmo 119. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Él se pregunta a sí mismo y él mismo se responde, viviendo de acuerdo con tu palabra. O sea, eso lo tenía claro. Si yo quiero vivir una buena vida, tengo que saber cómo es tu palabra y vivir de acuerdo a ello. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Él sabía que no podía hacer nada sin ser iluminado por esa palabra. La explicación de tus palabras iluminan e instruyen a la gente sencilla. Para él no era complicada la Biblia, como nosotros decimos. Nosotros crecimos escuchando que el que lee la Biblia, ¿qué pasa? Se enloquece. Eso le decían a uno, ¿sí o no? Entonces la Biblia era solamente para que usted la pusiera en una mesa en la sala abierta en el Salmo 91 y se compraban
esas ediciones de lujo, con esas hojas así todas lindas y esas pastas de cuero, porque eso era el adorno de la sala. Pero nadie más lo podía tocar porque se volvía loco, entonces nadie quería volver loco. Pero para David dice que es diferente. David, como la leyó, dice que la explicación de tus palabras iluminan e instruyen a la gente sencilla. Timoteo también tiene una apreciación acerca de la Biblia. Este era Pablo, ahora venimos a Timoteo. Que este Timoteo no es Timoteo, sino que es Pablo hablándole a Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo, que era su discípulo: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda obra buena. ¿Quién quiere ser perfecto? Yo quiero ser perfecta. ¿Ustedes no? Bueno, ¿qué es perfección? Siempre pensamos que perfecto es no tener defecto, porque perfecto pensamos que es no tener defecto. Pero a la luz de la palabra de Dios, perfecto es aquel que cumple la voluntad de Dios, aquel que cumple el propósito que Dios tiene para sí. Y si nosotros vamos hasta allá, ¿saben cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Amar al extremo. Entonces, ¿cómo somos perfectos? Amando al extremo. Pero si no leemos la Biblia y no sabemos que eso está escrito, nosotros pensamos que perfección es no tener defectos. ¿Y qué nos pasaría? Nos pasaría lo mismo que a los fariseos, que era de algo de lo cual Carlos Andrés nos hablaba hace 15 días, que es acerca del legalismo, que eso es un tema un poco como enredadito, pero ahorita voy a tratar de darles una explicación a ver si la podemos coger más fácil. Entonces, si yo quiero ser perfecta, hacer la voluntad de Dios, es amando. Y eso lo voy a encontrar en la Biblia, le dice Pablo a Timoteo, y así voy a estar capacitada para toda obra buena. Yo quiero hacer el bien. Yo quiero que lo que yo haga edifique, construya. Pero ¿cómo lo hago? Yo no puedo. Porque ¿saben una cosa? En la Biblia también dice algo, que eso le parece a uno muy duro, pero es la verdad. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Sabe cuándo uno se da cuenta que es un engañoso y un perverso? Cuando uno empieza a hacer una mirada hacia el interior. Y cuando tú te sientas a leer la Biblia y la Biblia te va mostrando cuánta perversión y cuánta imperfección hay en tu corazón. Pero solamente iluminados por eso. Ahí es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que no estamos preparados para hacer obras buenas, que si de nosotros sale algo bueno es porque el Espíritu Santo lo hace, no porque nosotros lo hagamos. Según esto que le estaba diciendo Pablo a Timoteo, la palabra tiene como 3 estadios, que son: la palabra primero tiene que ser recibida. Primero yo tengo que tener la disposición para recibirla. Porque en Romanos 10:17 nos dice que la fe nace por el oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. O sea, yo no puedo creer si yo no he oído el mensaje. Entonces primero la tengo que escuchar. Y cuando yo la escucho, ¿qué hace ella? Lo primero que hace es que va al corazón, que es el centro de nosotros. Va al corazón. Penetra al lugar más profundo de nosotros. ¿Y saben qué hace? Lo que yo les estaba haciendo ahorita. Clarificar. ¿Ustedes alguna vez han cernido algo? ¿Saben qué es cernir? Que cernir es pasar por un cernidor, dice Martica. Cernir es, usted tiene como un colador y digamos pone una harina o pone un polvo y usted le hace así, lo mece. Entonces, lo más delgadito pasa por el colador y lo que no está puro se queda en el colador. O, a su vez, un cernidor, que es un cernidor es que tiene varias como telitas de colador, varias capitas, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que, esa palabra entra al corazón y empieza a ser así. Y empieza a caer lo bueno y a quedar ahí lo malo y empieza a decirle, es un egoísta. Usted es envidioso.
usted es orgulloso. Eso es lo que hace, clarificar, por eso va hasta el corazón. Entonces, estima lo que es bueno de lo que es malo. Y cuando está ahí en el corazón, es la única que tiene el poder para cambiarte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como si la palabra de Dios fuera lo que le da cuerda al Espíritu Santo. Porque lo empodera con nosotros, la palabra. Miren lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ustedes han podido encontrar un arma más poderosa. Con esa se mata al Goliat que sea. ¿Qué quiere decir Hebreos aquí? No sabemos quién es el autor de Hebreos. Se presume que puede ser Pablo, pero no hay la certeza. ¿Qué nos dice el autor de Hebreos? Dice que la palabra es viva y eficaz, o sea que es energizante. La palabra te energiza. Cuando uno se acostumbra a leer la palabra y tú estás triste o tienes un problema y no hay nada que te traiga más tranquilidad y más paz que la palabra. Entonces ella es viva, aquí dice, tiene energía, o sea, ella de por sí tiene energía. Más penetrante que espada de dos filos. ¿Saben por qué? Porque cuando yo uso la palabra, no solamente corta tu vida, sino que también corta la mía. Cuando yo estoy enseñando, ¿a ustedes no les ha pasado? Que cuando uno va a decirle a alguien una verdad, uno de pronto dice, estoy diciendo esto a ella, pero esto me está cayendo es a mí. Esto lo que me está hablando es a mí. Entonces, por eso tiene dos filos, o sea, no solamente penetra y corta el corazón de la persona que esto, sino el mío también. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es la única que es capaz de diferenciar alma y espíritu. Ustedes saben qué está en el alma: las emociones, la voluntad, ¿cómo es? Las emociones, la voluntad y el intelecto. Y el espíritu es la parte de nosotros que se asocia con el Espíritu Santo. Es la parte que puede asociarse con algo divino. Entonces la palabra es capaz de decirte hasta dónde está siendo una cosa de tus emociones o hasta dónde es algo que es parte del espíritu. Miren lo poderosa que es y lo subutilizada que nosotros tenemos la palabra. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. O sea que la palabra de Dios tiene el poder de entrar hasta la propia carne. Si alguien tiene por ahí Biblia, para yo no entretenerme aquí buscando, quiero que me busquen el Salmo 32:3 y verán que ahí David nos dice que la palabra entró y le tocó el cuerpo. O sea, le toca a uno el cuerpo, logra generar a uno como sensaciones corporales. 3. ¿Qué dice Lore? Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. O sea, miren, el discernimiento o la palabra le hacía sentir dolor en el cuerpo. O sea, ese pecado, esa palabra ilumina a tal punto el pecado, lo que nos está pasando a nosotros, que nos hace sentir hasta dolor en el cuerpo. Entonces, miren cómo ella llega al corazón. Entonces es recibida, cuando la recibimos entra al corazón y la segunda parte que pasa es obedecida. Cuando algo se te queda en el corazón, cuando algo forma parte de ti, o sea, tú lo llevas al corazón, que es al intelecto, a las emociones y a la voluntad, eso genera un cambio en ti. Dice aquí, ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios y Dios los ha limpiado de todo pecado. Para nosotros ser limpiados de pecado tenemos que haber obedecido esa palabra. Entonces dice, no solamente ser una sumisión a un mensaje, sino es una adhesión por fe. O sea, porque yo creo que lo que me están diciendo es cierto. Hijitos míos, pero sean ustedes hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. No es suficiente escucharlo, hay que ejecutar, hay que mostrar
cambio, porque si la palabra de Dios hace todo esto, quiere decir que tú no la has leído con conciencia. Después de ser escuchada, la palabra es objeto de fe y portador de salvación. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la palabra es germen de vida? Entonces la palabra te da vida, te da nueva vida. Acuérdense que con nosotros, con el pecado, perdimos nuestra vida. Y Jesús, al venir a través de la palabra, nos da otra vez vida, o sea, podemos aspirar a la vida eterna. Porque antes, al morir, hasta ahí llegaba nuestra vida. Ahorita, con el creer a través de la palabra, Jesús nos da la posibilidad de tener vida eterna. Bueno, y después de esto es anunciada y proclamada. Una vez la recibimos, la tenemos en nuestro corazón, la obedecemos, renacemos porque ella es objeto de vida, somos salvados, viene, es anunciada y proclamada. En Hechos 13:47 dice, yo te he puesto para que seas luz de las naciones, para que anuncies mi salvación hasta el último rincón del mundo. ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Que la única manera de anunciar el evangelio es parándonos a predicar en un lugar? No. Tú puedes predicar simplemente con tu actuar, sin necesidad de abrir la boca. Yo recuerdo hace mucho tiempo, había en la comunidad una persona, una niña que era servidor, y ella se había casado, y ella pues estaba muy metida en la comunidad, y me acuerdo que ella se quedó sin trabajo. Esa mujer se desesperó tan impresionante que el esposo llegó, y el esposo no venía acá, inclusive estaba en contra de que ella viniera, y llega y le dice, oye, ¿y dónde está el Dios que tú profesas? ¿Por qué estás de esa manera desesperada? Si tú crees en un Dios, entonces Dios tiene el control sobre esta situación. Imagínense cómo quedó ella, después de quién era ella quien llevaba supuestamente la fe, llevaba a ese Señor, a ese Jesús, a este esposo. No, pues él dijo, no, pues valiente Jesús el que tiene esta, solamente se quedó sin trabajo y ya está a punto de tirarse de un puente. Entonces, ¿cómo es el testimonio que damos nosotros? ¿Cómo lo llevamos a las naciones? ¿Cómo contestamos? ¿Cómo nos comportamos frente a la crisis? ¿Cómo nos ven las personas que están a nuestro alrededor? ¿Quisieran estar impregnadas de lo que nosotros estamos? ¿Quisieran ser como nosotros? O antes, por el contrario, dicen, ¿esta es la que va por allá? No, mejor dicho, que allá no le están haciendo es nada. Y no me digan que a ustedes no les ha pasado eso, porque a mí me lo han dicho muchas veces, y eso, en la casa de Dios, eso le entra a uno aquí como una daga en el corazón, y uno es, claro, es que no se dan cuenta, mi cambio, yo todo lo que he cambiado y ni siquiera lo perciben. ¿Cómo nos engañamos? Si lo dicen es por algo. Luego la proclamamos. El Salmo, esas son las tres cosas que pasan con la palabra, según nos dijo Pablo a Timoteo. Es escuchada, es objeto de salvación y es proclamada. En el Salmo 19:8 nos dice David, los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. Yo les digo una cosa, si ustedes le dicen esto a un joven, o ni siquiera a un joven, a cualquier persona, podrían decir que esto es verdad, que los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. ¿Ustedes creen que la gente considera que los preceptos o los mandamientos o los estatutos o las normas, como tú lo quieras llamar, que Dios te manda, te van a hacer feliz? ¿Cierto que la gente diría que no? Porque a mí me gusta, ay, ¿cómo no voy a sentir alegría emborrachando? O yéndome de paseo con mi novio. Eso es alegría, pero a mí no me diga que va a ser alegría yo tenerme que mantener puro o pura hasta mi matrimonio. ¿Qué tal? Y entonces mis días de juventud, ¿qué? Pero esta es la mentalidad de todos nosotros, no de unos pocos. Esta es la mentalidad del mundo. Antes son pocos los que no la tienen. Miren, Dios nos creó con una inocencia, nos creó con una vida, con una dignidad, con una misión. Él tiene un propósito para ti y para mí, de dignidad, de misión, de inocencia. ¿Qué pasa? A medida que vamos viviendo,
ese rostro que Dios ha puesto en nosotros, ¿qué pasa? Se va cambiando y se va poniendo una careta. Y detrás de eso, de esa careta, está el pecado consumiendo esa imagen de Dios en nosotros. Y nos vamos convirtiendo las personas que no fuimos diseñadas para ser. En estos días leí algo que me pareció muy bueno. Dios nos creó con un lugar en nuestro corazón como un santuario. Hagan de cuenta como esos sitios donde uno va a orar, que es un oratorio. Dios nos creó con un oratorio en nuestro corazón. Y ese oratorio es para que solamente esté Dios ahí, como un trono. Dios ahí. ¿Qué pasó? Dios se puso en su trono, pero Él nos entregó muchas pertenencias, muchas cosas, porque nos puso el mundo a nuestros pies. ¿Qué hicimos nosotros? Cogimos las cosas y las pusimos en ese lugar. Y le quitamos el lugar a Dios. Ese lugar santo, sagrado, ese trono, ese oratorio, en vez de colgar el cuadro del divino rostro, o colocar la cruz, o colocar simplemente a Jesús ahí, ¿qué hemos hecho? Colocamos nuestro trabajo, colocamos nuestras pertenencias, colocamos nuestros seres queridos, nuestros hijos, esposos, parejas, novios, amigos, y los pusimos ahí. ¿Qué pasó? No fuimos diseñados para eso. Entonces todo en nuestra vida es un caos. Pero nosotros no creemos que ese sea el problema. Nosotros ponemos el problema en aquel que está en el centro, en las cosas, en el trabajo, en el amigo, en el prometido. Creemos que estamos bien y no lo estamos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si nosotros estamos o no estamos bien? Si todo el mundo está mal. Miren, lo que para Dios es normal, para nosotros es anormal. Y lo que para nosotros es normal, para Dios es anormal. O sea, estamos viviendo el mundo al revés. Lo que es, ya no es. Y lo que era, ya no es tampoco. Entonces, esto está hecho un caos. ¿Y nosotros qué vemos? Dígame usted cuando oye las noticias, cuando usted prende un radio, cuando tan siquiera vienen y te cuentan lo que pasó con el vecino. ¿Qué piensas tú? Este mundo, ¿qué dice uno? Este mundo está loco. Está patas arriba, esto se va a acabar. ¿Por qué? Porque cada vez nos alejamos más de esa imagen, de esa inocencia, de esa vida con la que Dios nos creó. Entonces, ¿para qué Dios nos ha mandado este mensaje de texto? Que hoy timbra como timbran los mensajes de texto de tu celular. Para decirte que está patas arriba en tu vida según sus parámetros. Y para que lo vuelvas y lo endereces. ¿Sabes qué pasa? Vas a tener una cosa muy importante, que es una vida nueva y libertad. Y paz. A nosotros se nos olvidó que es la libertad. ¿Por qué Dios nos dice que no tengamos amos? Porque Él es esclavo de su amo. ¿Cuántos amos tenemos en la vida? El temor, por ejemplo. Díganme si uno no se vuelve un esclavo del temor y tú no haces la voluntad de Dios por temor. Entonces, Dios en el primer pacto nos manda 10 parámetros que nos dicen si estamos bien o estamos mal. Acuérdense que la palabra es un cernidor, ¿cierto? Acuérdense de eso. Ustedes se saben perfectamente los mandamientos, ¿o no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No darás falso testimonio ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. No codiciarás los bienes ajenos. ¿Ustedes qué notan en estos 10 mandamientos? Hay un patrón que se rompe en un mandamiento. Todos van contra el otro. Solamente uno es contra mí. El 7. Todos es contra los demás. Contra Dios, contra los padres, contra la madre, contra el vecino, el otro, el que le miró la esposa, todo. Pero el otro es contra mí. Es el único mandamiento.
Con los 10 mandamientos, Dios que quiso que el hombre fuera consciente de su pecado. Entonces, ¿qué pasó con los israelitas? Que ellos querían era agradar a Dios. Ellos querían como que Dios los viera y les dijera, tan lindo. ¿Sabe a qué comparaba yo para que entendamos el legalismo a los israelitas? Como los del salón que uno les dice, chupamedias, hula hula, candy candy, 5 pesos, bombombún, lambeladrillos. Eso eran ellos, con Dios. O sea, ellos querían congraciarse con Dios, eran unos chupamedias. ¿Qué hacían ellos? Por fuera, o sea, para que los viera Dios. Ellos juraban que era lo que hacían, que Dios no veía el corazón. Como la profesora cuando uno está en clase, que es, profesora, él está conversando, para que la profesora diga, ay, este tan querido. Yo sí traje la tarea, usted nos puso ayer una tarea, y los otros son... Ah. Eso eran los israelitas. Ellos no estaban convencidos de que querían hacer eso, ellos lo único que querían eran que Dios los viera haciendo una cosa, que ellos, o sea, cumpliendo algo, y eso es el legalismo. Entonces, por eso, ¿ustedes se acuerdan de esos dos que oraban? El publicano y el fariseo. ¿Qué decía el fariseo? Como un chupamedias diciéndoles, vea, siquiera yo no doy como ese. Yo en cambio oro, ese nada. Yo hago esto, ese nada. Exactamente lo mismo, y eso es el legalismo, donde tú ejecutas las cosas de aquí para allá, pero no porque estás convencido de hacerlos, sino porque simplemente crees que con eso te vas a congraciar con Dios. ¿Y para qué te quieres congraciar con Dios? Exactamente, para beneficio, para que sea, yo te doy, pero tú me das. ¿Para qué el Juanito chupamedias le va y le pone las quejas y le trae todo y se lo presenta a la profesora? Para congraciarse con la profesora, no más. Para obtener beneficios cuando no necesite de la profe. Entonces, no está bien. Porque la palabra de Dios no viene a sacudirte el polvo del corazón, ni viene a organizar el cuarto que está desordenado. No, la palabra de Dios viene a transformar el corazón. Dice Ezequiel, yo pondré mis leyes en tu corazón y convertiré el corazón de piedra en un corazón de carne. O sea, es una transformación. La palabra no solamente viene a sacudirte el corazón, el polvo que hay en él. La palabra tiene que venir a generar un cambio en ti. Tiene que ser eso. Como Dios se dio cuenta que los 10 mandamientos lo único que hicieron fue darse cuenta de uno que tenía pecados y tratar de congraciarse con Dios. Entonces, cuando viene el nuevo pacto con Jesús, Él dice, no, esto lo tenemos que cambiar. Entonces vamos a hacer otras cosas. Todos ustedes conocen el Sermón de la Montaña. Está en Mateo 7. Ese capítulo. ¿Ustedes saben cuántos preceptos da Jesús en ese capítulo? 40. 40 preceptos. ¿Qué trata de dar Jesús aquí? Les está diciendo, vea, Él era la representación del Padre, ¿cierto? Entonces Él vino a decirles, les voy a contar cómo se comporta el Padre para que ustedes se comporten como el Padre. Y empieza así. Cuando yo le digo, venga, dígame usted, ¿con qué es feliz, feliz, feliz? Si yo te pregunto, Mauri, ¿qué te hace bien feliz? ¿Qué te haría bien feliz? Bueno, digamos que el Pasto gane el campeonato nacional, ¿cierto? Eso sería la mayor alegría para Mauri en ese momento. Y entonces a uno le dice, no, a mí un viaje, a otra casarme, a otro tener un hijo, a otro, bueno, tener una casa. Y llega y nos dice eso, pero ¿saben qué? Como ustedes se tienen que parecer al Padre, eso no son alegrías. Las alegrías vienen de otra cosa. Usted les dice, pobre de espíritu, empiece pues por ahí. ¿Usted relaciona felicidad con pobreza? No, ¿cómo le ocurre? Dice, pobre de espíritu. O sea, el que reconoce su necesidad. A nosotros no nos gusta, ay no, ¿qué tal que se den cuenta que yo no tengo plata? O que yo no tengo con qué comprarme un carro nuevo, o que yo no tengo, qué pena, me están viendo montarme en el bus, yo a pie no tengo. Uno nunca quiere que vean su necesidad. Y aquí dice, pobre de espíritu, porque reconocemos nuestra necesidad. Manso. Yo soy la primera que eso no me gusta. ¿Y saben qué es manso? No controles más la situación, deja que Dios la controle.
y así eres feliz. Esa es las de la bienaventuranza. Llora. A nadie le gusta que lo vean llorar. En estos días alguien me decía, es que a mí no me gusta que me vean llorar porque me ven débil. Entonces no nos gusta que nos vean llorar porque nos sentimos débil. Y dice que no, feliz el que llora, que porque es que nos arrepentimos de nuestra autosuficiencia. El que tiene hambre, pues ¿cómo se le ocurre? Carlos Andrés, ¿tú qué opinas que uno sea feliz teniendo hambre? Hambre y sed de justicia. Lo manifestó Nicodemo, esa hambre que tenía Nicodemo cuando fue de noche, a pesar de que los otros lo podían ver a buscar a Jesús. Ese es el hambre que tenemos que tener. Y una sed de justicia es una conciencia limpia. Misericordiosos, que perdonamos a otros. Limpios de corazón, que limpies tu refinería, porque de ahí sale todo. Si tú no limpias la refinería, el producto será malo. Los que trabajan por la paz, arquitectos que construyen puentes con la cruz de Cristo. Perseguidos a causa de la justicia, o sea, vivimos en la tierra, pero tenemos un ojo puesto en el cielo. Para nosotros esto no es felicidad. ¿Esto es qué? Uno dice, no, qué vida tan absurda. Pero resulta que es que Dios nos creó con un diseño de inocencia, de belleza, que solamente encontrará la felicidad, la verdadera felicidad en esto. Porque lo que nosotros llamamos felicidad es algo demasiado pasajero, es algo circunstancial, que depende de tantos factores externos que se esfuma en segundos. Es en segundos. ¿Cuánto dura un viaje? ¿Cuánto puede durar el campeonato del Pasto allá parado en el trono? 1 año y mucho. Y al otro lo baja. ¿Sí o no? Usted se casa y usted dice, yo voy a ser feliz el día que yo me case. Y después dice, yo voy a ser feliz el día que me logre separar de este hombre. ¿Ah? Entonces, esos son felicidades circunstanciales que el mundo nos ha convencido que esa es la manera de ser feliz. ¿Y qué nos dice Dios? Lean mi palabra, léanla, lean mi mensaje de texto que les mandé. Si a usted le llega un mensaje de texto y le dice, le voy a dar la clave para ser feliz, yo le garantizo que usted lo lee. Con toda certeza. Usted no deja, le voy a dar la clave para la prosperidad. Usted hace lo que le digan ahí. Que seremos sal y luz de la tierra. ¿Qué es eso? Que estemos tan sazonados que hagamos la diferencia. Que seamos luz, o sea, que siempre dispersemos las tinieblas. Llevamos más oscuridad a donde vamos o donde llegamos llevamos luz. Dice que no podemos enojarnos con nuestro hermano porque somos culpables. Fácil. Dices que arregla las cosas con tu adversario por las buenas. Que no te resistas al mal, que si te dan en una mejilla pongas la otra, que si te quitan la capa que entregues la camisa, si le dicen que camine 1 milla más. ¿Ustedes les parece que eso es una manera de vivir? No, uno diría no. Esta mañana leí algo en Corintios que me quedé aterrada, que decía, ya de por sí es malo que ustedes peleen entre los hermanos, que tiene que se dejen insultar, que tienen que se dejen defraudar, eso no tiene nada. Entonces, ¿cómo vamos a retornar al diseño original de Dios si no leemos la palabra? Si no sabemos qué es. Ustedes sabían, yo fue que me puse en la tarea a mirar cada precepto y saqué 40. Ama a los enemigos y oran por los que los persiguen. Uno se quiere vengar, miren, uno siempre quiere la venganza. Uno siempre dice que se haga la justicia divina. ¿Usted qué quiere? Pues que se vengue Dios por usted. Siempre que estamos persiguiendo eso, que cuando das no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, y nos encanta pregonar a 4 bien. Si está en ayuno, usted a todo el mundo le hace saber que usted está en ayuno. No, gracias, es que estoy ayunando. Aquí es que estoy ayunando. Dice que no se preocupe por lo que come o por cómo se viste. Eso es muy fácil de decir, practíquelo. Pero tienes que saber, entonces aquí te dice cómo lo vas a lograr. Pero si ni siquiera le has dado la oportunidad a la palabra
Dice, sácate la viga primero de tu propio ojo, antes que vayas a sacarle la brizna que tiene el del vecino. O sea, no juzgues. Que hagas a los demás los que quieres que te hagan a ti. Eso nunca lo pensamos, porque no lo hacemos, porque todo lo queremos para nosotros. Y ¿saben una cosa que tiene todo y cada uno de estos preceptos? Olvidarme de mí mismo. Porque soy yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Porque nadie puede ir antes que mí. Dice que no mirar con deseo. Solamente, oiga, mirar, ni siquiera tocar, es mirar con deseo. No jures que lo que digas sea sí, sí y el no, no. Tú no tienes por qué andar jurando. Pero ¿sabes por qué tenemos que jurar? Porque nos hemos convertido en personas no confiables. Entonces, para que la gente nos crea, tenemos que andar jurando por el cielo, por la tierra, por los ángeles, por los papás, por todo el mundo. Seamos personas confiables y eso no lo vamos a tener que hacer. Cuando ores, ora en lo secreto. No uses palabrerías en tu oración. Sé generoso para que seas luminoso. Abre tus manos. Y entonces, ¿con qué nos cierra la Biblia al respecto? En Mateo 7, 24, 27 nos dice, cualquiera pues que oye estas palabras, mire, con esto termina el sermón de la montaña. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó porque se había fundamentado en la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue su grande su ruina. Miren, mi invitación hoy es que lean ese mensaje de texto que Dios les ha mandado. Para ustedes es un absurdo y para muchos de nosotros es un absurdo muchos de los mandatos que Dios pone en su palabra. Pero les digo, no hay nada más liberador que eso. Seguramente va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque es reescribir tu historia. Es deshacer lo que ya se ha hecho. Es cambiar completamente nuestros comportamientos. Es pensar de una manera diferente. Es ser distintos en el mundo. ¿Cómo vas a ser sal y luz? No te puedes amalgamar con el resto de la gente. No puedes comportarte como todo el mundo porque no vas a ser sal ni vas a ser luz. Porque en el mundo todo está insípido, todo está en tinieblas. Si tú vas a ser sal, es necesario que tengas comportamientos con los cuales Dios te diseñó para que tuvieras, para que reflejaras su rostro, para que pudieras ser esa luz puesta encima de un armario, para que pudieras ser la sal que sazona. Ustedes saben que la sal no solo sazona, sino que la sal en la época de Jesús, como no había neveras, conservaba. Entonces la sal conserva. Lo que yo quiero invitarlos hoy es que vivamos la vida al revés, pero a la manera de Dios. Y la única forma de hacerla es que tú dediques un tiempo, un lugar y un plan para leer la palabra. Que te dejes transformar, porque acuérdate que ella no vino a sacudir el polvo de tu corazón, ella vino a desbaratar tu corazón y a volverlo a hacer, a que abandones ese corazón de piedra y tengas un corazón de carne. Entonces, hoy quiero que te vayas con ese propósito, te invito para que hoy te vayas con ese propósito de empezar a conocer cómo es que Dios quiere, cómo te diseñó Dios. Acuérdate que Él te creó con inocencia, te creó con una belleza, con una dignidad y con una misión. Y la obra del pecado lo que hace es borrar el rostro de Dios y nos va colocando una careta. Y ¿saben qué? Cada vez nos alejamos más de lo que somos nosotros mismos. Por eso llega un día donde uno se mira y se horroriza
en quién se ha convertido. Entonces, muchas gracias. Vamos a hacer una oración